importante comprender que David sabía que había una promesa, pero Israel la había olvidado. Y ese es el problema de muchos cristianos, que por no tener una vida de separación o consagrada para Dios, ¿ok? Por eso Jesús dice, no tires las perlas a los cerdos, o sea, no te ates a gente que no me ama. ¿Y cómo usted sabe? Aprenda porque le quiero enseñar. ¿Cómo usted sabe una persona que no ama al Señor? Jesús dijo, por su fruto le conoceréis. Si la persona no da fruto de que ama al Señor, usted no puede atarse con esa persona. El Señor dijo, por su fruto, el que me ama a mí, dijo, mi Padre y yo vendremos a morar a Él. Entonces usted no, una vez nosotros venimos, nosotros no menospreciamos a la gente, ni al pecador, pero usted tiene que tener cuidado con los yugos desiguales. Tiene que tener cuidado con los yugos desiguales, va a sufrir si usted insiste en hacer yugos desiguales. Y le voy a explicar por qué. Porque usted va a tener que juzgar los yugos desiguales. Entonces usted no puede aliarse porque usted no va a poder juzgar lo que usted está aliado o atado. Usted nunca podrá juzgar aquello que usted está atado. O sea, Dios, usted sabe que nosotros por medio de Jesucristo venimos a hacer la justicia de Dios en la tierra. ¿Verdad que sí? Voy a hacerlo así la pregunta. ¿Usted es justicia o es injusticia? Ajá. ¿Usted puede ser amigo de la injusticia? Si usted insiste en ser amigo de la injusticia, usted no podrá juzgar la injusticia. Entonces esto es bien importante comprenderlo. Entonces vimos en Deuteronomio 27:1 que dice que, ya lo vimos, pasa a 1 de Samuel 17:9 por favor, y dice, el filisteo le dijo, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dijimos que la guerra que hay hoy es quién es servidor de quién. Toda la guerra no es territorial, no es por el carro, no es por la casa, no es por la tierra. No, la guerra es por a quién le sirve. Satanás es envidioso de que nosotros le sirvamos al Dios verdadero. Y él quiere que le sirvamos a él en esclavitud. Ahora, el problema es que mucha gente no se da cuenta que le está sirviendo a Satanás y está siendo esclavo de Satanás por falta de una consagración a Dios, de una búsqueda de Dios. Entonces, Jesús dice que ellos peleaban en esta guerra, el servicio. Juan 8:34 dice, Jesús dijo que todo aquel que, vamos a comprender esto. Ayer veíamos en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no le hace. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted que esa es palabra de Dios? El que sabe hacer lo bueno y no le hace. Pero dígalo creyendo. Dígalo en voz alta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vamos a decirlo de nuevo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, el conflicto que tiene la gente es que no distingue entre lo bueno y lo malo. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces ellos juzgan algo bueno según ellos. Entonces no comprende que ellos no pueden juzgar por sí mismos algo que es bueno, sino que deben juzgarlo por la palabra de Dios. Es que se tiene que acabar el cristianismo de emociones o de imaginaciones de dioses, como veíamos el lunes pasado. Gente que se imagina dioses en la mente y por eso llaman a lo bueno, a lo que ellos le quieren llamar bueno, y malo a lo que ellos quieren llamar malo. Entonces tenemos que ir a la Biblia para entender qué es lo que Dios le llama bueno y qué es lo que Dios le llama malo. Entonces, para entender y discernir eso, tenemos que comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Como eso que dijo Jesús, no tiréis las perlas a los cerdos. ¿Sería que Jesús nos estaba diciendo que no le demos las perlas de verdaderamente a los cerdos, a los cochinitos? Recuerda que la Biblia es un libro espiritual. Y el cerdo simboliza a un tipo de personas.
Y por eso es importante comprender lo que Jesús estaba diciendo a través de esto. Por eso Él dice que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo creado por Dios es bueno. Entonces estaban peleando si comían el puerco o no lo comían. Y Pablo dice, todo lo creado por Dios es bueno. Porque Pablo sabía que la Biblia era un libro simbólico. Entonces, espiritualmente, había simbolismo espiritual. Entonces está hablando de un tipo de persona que cuando tiene mucha comida no le importa el Señor ni nada del Señor. Y esa gente cuando no tiene necesidad viene a la iglesia. Pero cuando las necesidades son suplidas por el Señor, se apartan del Señor. Entonces, él, es lo que está diciendo él. No le demos a ellos las perlas que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, él dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto yo os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Fíjese, y no actuar, diga conmigo, no actuar, porque es que hay gente, escuche esto, hay gente que están buscando discípulos con un liderazgo de que ellos son buena gente. Y nuestro liderazgo no es ser buena gente. Nuestro liderazgo no es ser mala gente. Nuestro liderazgo es para formar discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Diga conmigo, discípulos de Cristo. Entonces, como el liderazgo está de moda también en el mundo, porque allá el término liderazgo en los colegios, liderazgo en la escuela, liderazgo en la universidad, liderazgo. Ahora todo el mundo quiere ser líder y entonces también la iglesia quiere tomar de moda el liderazgo. Y ellos quieren ser líder y tener gente que los siga porque ellos son buenos o porque ellos son malos. Pero nuestro liderazgo realmente es para formar discípulos de Cristo. Porque no podemos poner en riesgo la salvación, ni la nuestra ni la de nadie. Es para formar seguidores de Cristo. Gente que haga lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto, vayan por todo el mundo y bautícenlo y discipúlenlo. ¿Cómo? Él dijo, ¿cómo era el discipulado? ¿Cómo era el discipulado? Enseñándoles todas las cosas que yo le he enseñado. Usted tiene que aprender a discernir ese liderazgo. Nuestro liderazgo es enseñar lo que Jesús enseñó para actuar como Jesús actuó. No un liderazgo deliberadamente para que la gente me siga porque yo soy líder. Entonces eso tiene que terminar en la iglesia. Mi oración a Dios es que esta iglesia sea del remanente de Cristo. Yo le voy a ser honesta, yo oro para que sea esta iglesia del remanente. Yo quiero trabajar con discípulos de Cristo. Con líderes de Cristo, pero no líderes de ellos mismos, ni discípulos de ellos mismos. Eso tiene que terminar, porque el tiempo, hay señales fuertes del regreso de Cristo y no estamos para estar jugando a ser líderes, sino a ser obedientes a Jesucristo, porque viene un cambio en la tierra donde los malvados no van a heredar la tierra y nosotros no podemos estar listos, no podemos estar en la lista de los malvados, sino en la lista de los discípulos de Cristo. Entonces, el diablo quiere paralizarte para que usted no actúe. Una de las cosas, uno de los cánceres de la iglesia es que la gente no quiere actuar porque piensa que convertirse a Cristo es simplemente cambiar y no hacer nada ahora. Y dejaron de hacer. Si Dios nos llamó es porque nos vio que éramos capaces en el mundo. Cuando Dios nos llamó a usted y a mí es que nos vio ejecutando allá afuera. Y dijo, yo los necesito dentro de mi iglesia porque ellos saben ejecutar, saben accionar. Porque la Biblia dice que debemos creer y debemos actuar también. Entonces, es bien importante eso. Primera de Juan 3:8-10 dice, no había terminado aquí. Esta cual es Juan 8:34. Dice Jesús, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es.
O sea que el no hacer lo bueno también nos hace esclavos del pecado. El no actuar también nos hace esclavos. ¿Comprende esto? El que no hace lo bueno le es pecado. El no actuar le es pecado y te esclaviza, te paraliza a ese tipo de pecado que no tiene autoridad para actuar. Si está de acuerdo que eso dice la palabra, dígame un amén. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que esto no se trata de que yo sé que algo está mal y no hago nada. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, dice Jesús que todo aquel que hace pecado, esclavo se vuelve del pecado. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos porque podemos dejar de practicar el pecado afuera, pero podemos volvernos esclavos de un nuevo pecado que hay dentro de la iglesia, y es no actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, Primera de Juan 3:8-10. Primera de Juan 3:8-10. Dice, vamos a leerlo todo para que usted se active así, fuerte. 1, 2, 3. Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a regresar. El que practica el pecado es del diablo. O sea que mire el pecado que estamos viendo, porque la iglesia se volvió experta señalando el pecado del adulterio, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la fornicación, del robo, de esto, de lo otro. Pero hay un pecado en que la iglesia ha caminado, y es en el pecado de no actuar en justicia. Ya conmigo, actuar en justicia. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces es importante esto. Dice, y en esto, sigue por favor, el 10. El 10. Ajá. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos aquí. Diga conmigo, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahora vamos a comprender qué significa no hacer justicia. Vamos a entender qué significa. Porque fíjese que David pudo hacer justicia al pueblo de Dios porque él estaba entendido de la palabra de Dios. Y él pudo comprender la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra justicia? Primero vamos a ver qué dice el diccionario de la palabra justicia, y usted puede anotar. Es el principio, esto es bien importante comprender, porque todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Diga conmigo, todo el que no practica la justicia. Diga conmigo, yo debo practicar la justicia de Dios. Usted no debe ser oidor de la justicia de Dios, usted debe poner en práctica la justicia de Dios. ¿Comprende esto? Usted debe ser justo y debe practicar la justicia. Así que si a usted le gusta ver los toros desde la barrera, usted no califica para estar en el reino. ¿Qué silencio? Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Usted sabe lo que es ser gobierno? Quien ejerce autoridad y juicio. Como el gobierno de Panamá ejerce autoridad en Panamá, el gobierno de Dios ejerce autoridad y juicio en la tierra. Si no fuese así, yo fuera miembro de un partido político, pues.
Pero el gobierno de Dios es el gobierno invisible que ejerce autoridad y juicios en la tierra. ¿Sí o no? Él es el que ejerce los juicios en la tierra. Entonces, usted debe comprender, la justicia es el principio moral, anótelo, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Todo aquel que practica, que hace, justicia es de Dios. El que no la hace no es de Dios. O sea que usted no se puede quedar callado, que usted no puede dejar de actuar. Esto no es para montarse en un carruaje y tirar besitos. Esto es para actuar. Dios nos da autoridad para actuar en la tierra. Y usted debe comprender eso. Dios nos da autoridad para ejecutar sus juicios en la tierra. Esto no es para ser bonito y llevar un título. Soy líder del reino. Soy Efesios del reino. Es para actuar. Y por eso, escuchen, las tinieblas por eso opacaron la iglesia por muchos años, porque la iglesia no actuó. Por eso usted debe comprender la iglesia y debe comprender por qué Jesucristo le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar, para permitir y no permitir. Usted debe comprender eso, está en la Biblia. Jesús le dio autoridad, lo vimos el lunes pasado, para permitir y no permitir a la iglesia. Todo lo que usted permita, el cielo lo va a permitir. Todo lo que usted no permita, el cielo no lo va a permitir. O sea que la iglesia de Cristo es para la gente correcta, es para la gente justa. Porque ellos son los que van a heredar la tierra. La iglesia de Cristo no es para los pobres. Es para los pobres de espíritu. La iglesia de Cristo es para los justos, porque ellos van a administrar la tierra. Así que usted no menosprecie a la gente que está en la iglesia, porque es la gente que Dios está llamando para ejecutar sus juicios en la tierra. Lo vamos a ver. Entonces, voy a repetir, ¿qué es justicia? Es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por eso dice la Biblia que Israel hacía filas para llevar todo asunto delante de Salomón, el rey. Y él juzgaba todo asunto dentro del pueblo de Israel. ¿Sí o no dice eso la Biblia? Llegaron dos mujeres peleándose el hijo y él deliberó, él actuó como juez. Y dijo, bueno, vamos a partir el niño para darle a cada uno el pedazo. Él sabía que la que era madre verdadera iba a saltar. Y la madre verdadera dijo, no, yo prefiero que se lo den a ella. ¿Por qué? Porque él sabía moverse en la sabiduría de Dios para juzgar. Y es tiempo que el pueblo de Dios comprenda eso, el remanente comprenda eso. Entonces, eso es caminar en justicia. O sea, entonces todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y usted tiene que aprenderlo. Para que usted no piense que todo el mundo es de Dios. El que no practica la justicia no es de Dios. Eso dice la Biblia. Por lo menos esta dice eso. Y usted tiene que saberlo. Ay, no, este no practica la justicia, pero es que este no es de Dios y este no sé qué. Dice la Biblia que no ha nacido de Dios. O sea, que escuche esto. El que nace de Dios, lleva eso dentro de sí, el deseo de la justicia, no de la injusticia. Porque la iglesia ha caminado con muchas mentiras del diablo. Ay, que es que pobrecito, es que hay que darle tiempo, que no sé qué, que esto y que lo otro. No, tiene que nacer de Dios para que practique la justicia. Tiene que nacer. Entonces, hay que hacer justicia la señal de que somos de Dios es que caminamos haciendo justicia.
Ahora, el que dice que somos injustos, hay que ver qué posición tiene para decir si somos injustos o no. Porque lo que el mundo llama, dice el apóstol Pablo, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso, escuche, por eso mucha gente no cree en algunas personas, porque ellos no practican la justicia y es visible. Es visible que no practican la justicia de Dios. Entonces, si usted quiere, ¿verdad?, ser una persona que reciba honra, porque Dios dice que Él honra al que le honra, usted debe aprender. La razón por la cual mucha gente no recibe honra es porque no practica la justicia de Dios, en la verdad de Dios, sino que quiere practicar su propia justicia. Y esto no se trata de practicar nuestra propia justicia, es la justicia de Dios. Entonces, actuar con la verdad es practicar la justicia de Dios. Diga conmigo, pero la verdad de la palabra, no la verdad propia nuestra. O sea, esto no se trata de lo que usted le llama verdad. Esto no se trata de lo que usted le llama verdad o yo le llamo verdad. Esto se trata de lo que Dios le llamó verdad. Por eso hay que conocer la palabra. Entonces, Juan 7, 23, 24. Mire esto, le voy a poner un ejemplo. Dice así: Jesús sanó a alguien en el día que la ley prohibía sanar. Y Jesús dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? O sea, lo que Jesús está diciendo, que los fariseos practicaban la ley y circuncidaban en el día de reposo. Dice: para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Fíjese, esos son los fariseos. Juzgaron a Jesús. Jesús sanando a los enfermos, y los fariseos estaban juzgando a Jesús, que estaba quebrantando la ley. Y dice, es más, por favor, regrésamelo un poquito. ¿Será que lo puedes abrir un poquito del 20? Juan 7, aquí lo tengo, fíjate. Desde el 18, por favor. Perdón, desde el 17, del 17. Vamos a leerlo para comprender esto. Porque la iglesia tiene que abrir el entendimiento. Ya es tiempo de abrir el entendimiento y no jugar a la iglesia. Es tiempo de comprender la guerra que estamos teniendo. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo conocemos el que quiere hacer? Diga conmigo, si yo quiero, aquí está la clave. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Cristo o no es de Cristo. Pero el que no le interesa hacer la voluntad de Dios no puede conocer si la doctrina es de Cristo o no es de Cristo. ¿Comprende esto? Hay gente que viene a la iglesia pero no le interesa hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios, aquí está la clave. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Para discernir una palabra, una enseñanza, una doctrina, usted debe tener el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Voy a decirlo así: usted debe tener el deseo, el anhelo de obedecer a Dios. Yo no sé si usted lo tiene, pero para entender asuntos de doctrina, usted debe tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que su voluntad estará por debajo de la voluntad de Dios. Dice, y el que quiera, vamos a seguir. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria
del que le envió, este es verdadero y no hay en él. ¿Qué no hay? ¿Vio? Todo el asunto aquí tiene que ver con injusticia. Para ganar la guerra hay que caminar en justicia. Y por eso usted debe comprender qué es la justicia. Entonces dice, seguimos. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme, dice Jesús. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan por lo que yo hice. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, o sea, de Abraham. Porque es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané a un hombre? Fíjense. ¿Qué es más importante? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Sanar a un hombre o circuncidar a alguien? ¿Comprende esto? ¿Y qué dice Jesús? Léalo fuerte. No juzgue según la apariencia. Le voy a decir algo. Esto está activo. No juzgue según la apariencia, sino juzgue con justo juicio. O sea, nosotros, fíjese que Jesús dice que nosotros nos dio el poder de permitir y no permitir. ¿Usted cree que porque, vamos a decir así, el mundo o en la política juzgan de cualquier manera, la iglesia tiene que hacer lo mismo? Y eso es lo que ha pasado. Que como allá afuera juzgan de cualquier manera, la iglesia comenzó a juzgar de cualquier manera. Pero Jesús dice, no juzgues según las apariencias, no juzgues. ¿Qué hace un buen juez para juzgar un caso? Investiga. ¿Qué hace un juez para juzgar y tomar una buena decisión? Indaga. ¿Qué hace un juez para tomar una buena decisión? Busca la evidencia, busca la prueba. ¿Comprende esto? Entonces dice que no juzgue según las apariencias, sino juzga con justo juicio. A Jesús lo juzgaron según apariencia. A Jesús lo juzgaron según la apariencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo Jesús? ¿Usted cree que va a ser más importante circuncidar a alguien que sanar a alguien que tiene 18 años, 20 años con una enfermedad? ¿Se imagina? Que ese día Dios lo libere. Y por eso Jesús dice, bueno, si un hombre tiene 100 ovejas y una se le va, ¿no dejará las 99 para ir a recuperar a una? ¿No es más importante el alma que el pecado? Es lo que está diciendo Jesús. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Así que Dios va a salvar al pecador y desechar el pecado. Ah, no, para los fariseos era más importante el pecado, no liberarlo. Fíjese que no tenían la capacidad de juzgar con justo juicio. Porque para juzgar con justo juicio hay que tener la sabiduría de Dios. Fíjense que estos fariseos creían que era más importante no dejar libre al espíritu de pecado, de enfermedad, que la misma persona. Ellos lo que estaban diciendo que era más importante el espíritu de enfermedad que la persona. Y Cristo no vino por los espíritus de enfermedad, vino por nosotros para que fuéramos salvos en Él. Entonces estos doctores de la ley estaban juzgando según la apariencia. Diga conmigo, según la apariencia. Entonces
porque así juzga la religión y el espíritu de religión y los religiosos que tienen el espíritu de religión, que les gusta juzgar según la apariencia. Entonces, Primera de Corintios 6, 1, 7. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vemos que Jesús dice que nosotros vamos a juzgar, ¿verdad? Que debemos juzgar todo según la apariencia, no según la apariencia, sino con justo juicio. Diga conmigo, yo debo caminar en justo juicio. Diga conmigo, yo debo caminar en justo juicio. ¿Se imagina ahí? Jesús agarró el escenario para enseñarle a los discípulos, pero no para perder el tiempo y discutir con los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera pasado con los fariseos tratando de convencerlos a ellos de su mentira. Pero usó el escenario para enseñarle y darle ejemplo a los discípulos. Porque eso es bíblico también. Yo se lo puedo buscar en la Biblia. Que Jesús agarró ese escenario, agarró a los fariseos y los puso de ejemplo a los discípulos de él para enseñarle todas las cosas y los asuntos del reino. Eso era parte de los mandamientos de Dios. Está en el libro de Deuteronomio. Que Dios mandaba enseñar delante de toda la congregación para que la congregación recibiera el temor de Dios. Primero de Corintios 6, 1, 7. Porque la gente va a juzgar y va a decir, ay, eso no se debe hacer así. ¿Por qué? Porque no va a la escritura a escudriñar. Entonces, 1 Corintios 6, 1, 7. Miren lo que dice aquí. Dice, os alguno de vosotros, usted va a ser juzgado públicamente, no delante de una iglesia, sino de todos los cristianos del mundo. Por sus obras, dice la Biblia que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Sus obras, usted va a ser juzgado para recibir la recompensa, no para ir al infierno, porque ese juicio no es para el infierno, ese juicio es para nuestra recompensa según nuestras obras como creyentes. Entonces dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Fíjese cómo vivía la iglesia primitiva, la iglesia que formó Jesús. Fíjese qué hermoso esto. La gente, los corintios tenían situaciones y ellos preferían ir donde un injusto que los juzgara. Porque cuando la gente no entiende las cosas del Espíritu, dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene un conflicto, ¿usted quería poner la demanda ya a la ciudad judicial? ¿Usted quería poner la demanda a la corregiduría? ¿Usted quiere ya poner la demanda? ¿Usted sabe por qué la iglesia está así? Porque no entiende los asuntos del reino de Dios. Dice, vamos a seguir. ¿O no sabéis? Mire esto lo que dice. Es que lo que pasa es que por eso hay que aprender. Hay que aprender y darle lugar a lo que Dios le da lugar. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Usted no sabe que los santos van a juzgar el mundo? Si no sabía, apréndalo hoy. ¿Usted no sabe que los santos han de juzgar al mundo? No dice que los 12 apóstoles, dice que los santos de Dios han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Mire lo que dice la palabra, que nosotros vamos a juzgar el mundo. Entonces aquí hay algo que no encaja. Si yo voy a juzgar el mundo y usted va a juzgar el mundo, ¿cómo vamos a permitir que un injusto o un impío nos juzgue a nosotros? Eso como que está ahí mal, hay algo que no está alineado.
Imagínense que un injusto determine el futuro de mis hijos, que un injusto determine el futuro de mi vida matrimonial, que un injusto determine tu finanza, cuando tú los vas a juzgar a ellos. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo, si usted no juzga las cosas pequeñitas, insignificantes, que no tienen importancia, ¿cómo usted va a juzgar el mundo? Porque la iglesia no tiene identidad todavía de quién es ella. ¿Comprende esto? Y el cristiano buscando a los brujos para que le digan para dónde, que le juzgue su destino, su propósito, su futuro. ¿Cómo no ha de juzgar las cosas pequeñas? ¿Qué más sigue? O ya terminé ahí. O no sabéis, o no sabéis. Vamos a leerlo todos, a ver. Yo creo que usted no sabía, pero hoy sabe. ¿O no sabéis? Denle un aplauso al Señor. Fíjese esto. Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a juzgar este mundo. Es que si usted no comienza a verse como lo que usted es, como lo que Dios... Escuche esto, si usted no comienza a mirarse como Dios le ve, por eso es que el poder está retenido y no puede fluir. Porque usted no se mira como Dios le ve. Usted tiene que aprender a partir de hoy a mirarse como Dios le ve. Ahí usted dice, yo en eso no me meto. O usted dice, y usted juzga según la apariencia, usted no califica para juzgar el mundo. O es mejor que se prepare para juzgar el mundo con las cosas pequeñitas de este tiempo. Las cosas pequeñas de este tiempo son el entrenamiento para juzgar el mundo, a los ángeles. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues usted cree que Dios le va a dar a gente la autoridad para juzgar a los ángeles y al mundo, que no se atrevió a juzgar nada correctamente en esta tierra. Una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñó era que todo asunto que llegaba a mi vida, yo no opinara hasta que fuera a la Biblia a encontrarlo. Y así fue mi vida. Desde el día 1 que me convertí al cristianismo. Me pasaba un asunto y yo corría a la Biblia a buscarlo para ver qué decía Dios de ese asunto. Escuche lo que le voy a decir. Si usted no se pone a practicar eso hoy en su vida, usted no califica para juzgar el mundo. Pero si usted opina a la ligera, puede apagarlo porque tienen frío. Si usted opina a la ligera con su propia opinión cualquier cosa, usted no califica para juzgar el mundo. Por eso, escuche, no todo el mundo es remanente. No todo el mundo es iglesia de Cristo. Usted tiene que aprender a ir a la Biblia a buscar todo asunto en su vida para juzgarlo según la verdad de Dios. Porque si no, usted no puede juzgar el mundo según la verdad de Dios. Porque quien va a juzgar el mundo es Dios a través de su santo según la verdad de Él. Porque Dios, escuche, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra según la verdad de Él, según el juicio de Él. No según el juicio de ellos, sino según el juicio de Él.
Dios destruyó la tierra en los tiempos de Noé según los juicios de Él. Así que todo asunto en nuestra vida personal, familiar, lo que sea, hay que practicar y ir a la Biblia a juzgarla según la palabra. Así hay que hacerlo. Para comenzar a practicar, para juzgar a los ángeles y juzgar al mundo. Dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio. Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Por eso es que yo no escucho a todo el mundo, sus juicios. Porque a la gente le gusta venir a juzgar por lo que ellos creen. Y cuando yo les digo, ¿pero qué dice la Biblia? Hasta ahí llegan. No saben. Entonces, mientras que usted no pueda juzgar según la palabra, quédese en silencio. Porque la iglesia tiene que ser sabia en estos tiempos que vivimos. Si usted no sabe juzgar según la palabra, tenga cuidado. Porque no podemos hacerlo por impulso, ni por emociones, ni por carnalidad, sino por justos juicios. Diga conmigo, por justos juicios. La iglesia no puede ser almática, ni por sentimiento. Todo debe ser juzgado según la verdad de Dios. Diga conmigo, todo debe ser juzgado según la verdad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios. No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué te parece eso, Giovanni? Hermanos con hermanos pleitando porque no quieren escuchar. Por eso Jesús estableció el orden de autoridad de la iglesia. Por eso Jesús estableció un orden de autoridad. ¿Para qué? Porque fíjense, para que no estuvieran pleitos entre pleitos, por eso hay un orden de autoridad. Y por eso el que ocupa un cargo de autoridad en la iglesia es porque se lo ganó, porque supo juzgar con sabiduría, no se equivoque. La iglesia del Espíritu de Dios, la iglesia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está presente en esa iglesia, está establecida por órdenes de autoridad de personas que tienen un nivel de sabiduría para juzgar todo asunto. Así que si usted se presenta ante una autoridad, yo entiendo que hay cosas que hemos visto que han estado mal, pero yo por eso no puedo juzgar que todas las iglesias están mal. Por eso usted debe vivir en una comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Pero usted tiene que entender qué representa lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, no hay entre vosotros ni un sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Así estaba la iglesia de Corinto. No había nadie con sabiduría para juzgar. Eso no puede pasar aquí. Tiene que haber gente con sabiduría para juzgar todo asunto entre hermanos. Ellos preferían ir ante el impío al que ellos iban a juzgar. ¿Tiene eso sentido? ¿Puede alguien que no tiene la sabiduría de Dios juzgar al que supuestamente tiene la sabiduría de Dios? Eso no tiene sentido.
Por eso nuestra vida tiene que alinearse a la vida del Espíritu. Y debemos tener la capacidad de eso, de comprender. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que la iglesia que está siendo preparada para juzgar al mundo tenga sabios dentro de ella para juzgar todo asunto. Por eso si a usted le pregunta, ¿y cómo se hace ahí para llegar a líderes? Bueno, allá en la santería hay que pagar $250. ¿Usted sabía eso? Aquí no. Aquí hay que pasar por un proceso donde usted muestra que tiene sabiduría con sus acciones, con el testimonio, para llegar a una posición que se llama anciano, que tenía la iglesia primitiva para juzgar, que ayudan al pastor a deliberar todo asunto. Fíjense todo el proceso que una persona tiene que llevar y dejarse enseñar para adquirir sabiduría. Porque la sabiduría se adquiere, no porque de la noche a la mañana, se adquiere porque nosotros queremos adquirir sabiduría, la pedimos a Dios y Dios nos mete por procesos que nos llevan a adquirir sabiduría. Pero uno de los problemas de la iglesia hoy es que la gente que está en el pueblo se cree más sabio que las autoridades de la iglesia. Y no entiende que para haber llegado a ser una autoridad en la iglesia, yo debía haber pasado un proceso. Para poder deliberar justicia. Porque Dios nos llama a nosotros a caminar en justicia. Diga conmigo, justicia. Diga de nuevo, yo estoy llamado a caminar en justicia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Le voy a resumir. Usted tiene que aprender a practicar la justicia aquí en la tierra. Y la justicia, no se equivoque, la justicia no es hacer todo lo que la gente quiere. ¿O acaso los jueces del mundo no mandan a la gente presa cuando salen culpables? ¿Sí o no? ¿O allá todos salen inocentes? Eso es lo que Dios también estableció dentro de su iglesia. Mire que Dios deja claro aquí que el cristiano no debería ser juzgado por el no cristiano. Fíjese esto. O sea que Dios hace una separación de su pueblo con el que no es su pueblo, de su sistema de gobierno con el que no es su sistema de gobierno. Dice que nosotros no deberíamos ser juzgados por ellos. ¿Por qué no deberíamos ser juzgados por ellos? Porque la Biblia dice que el hombre espiritual no es juzgado por nadie. O sea que la clave de eso es ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. No una iglesia espiritual que vive en ayuno y oración, no, una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Porque podemos ayunar toda la vida, orar toda la vida y no ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque todas las religiones del mundo practican la oración, practican el ayuno. Y eso no quiere decir que por eso somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo que los hijos de Dios, ¿verdad? Por el fruto vamos a conocer lo que realmente nosotros somos. Entonces es bien importante comprender que esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios separa a su iglesia del mundo y establece que la iglesia de Cristo tiene un gobierno que es el gobierno de Dios mismo, que es el gobierno del reino, donde establece que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y que establece que la iglesia, Jesús establece a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Todavía hay gente en la iglesia menospreciando eso. Y Cristo mismo lo estableció. Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene que cuidar. Que usted tiene que cuidar su vida. Que usted no se puede ligar. Si usted quiere practicar la justicia, usted no se puede ligar con nadie en injusticia. Si usted puede, estudie
la vida de los jueces de una nación. Ellos se tienen que cuidar. Ellos no se pueden sentar a estar con todo el mundo, porque ellos van a juzgan, ¿verdad? Y se puede malinterpretar que se reúnan con gente injusta, o asesinos, o narcotraficantes, porque lo primero que piensan es que lo están comprando. Entonces lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos que cuidar nuestra posición para poder practicar y ejercer la justicia de Dios. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Porque a veces queremos venir al Señor y mantener nuestro mismo estilo de vida. Por eso dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. O sea que si queremos nosotros ser el remanente de Dios para el último tiempo, si queremos ser nosotros los que vamos a juzgar con Cristo las naciones, si queremos ser parte de ese pueblo que va a administrar la tierra en el milenio, nosotros tenemos que entender que ya no vivimos nosotros, ya no somos nosotros los importantes. Y no es que no seamos importantes, somos tan importantes para Dios que nos escogió para caminar con Él. No lo malinterprete. Fíjese que hasta estas cosas hay que detenerse, porque es que la gente lo malinterpreta y dice, yo estoy diciendo esto, yo he escuchado gente que dice, y yo sí soy importante para Dios. Porque falta sabiduría. Yo soy importante para Dios, pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea que ya no es mi vida, sino la vida de Cristo, para poder alcanzar en Cristo esa salvación eterna de ese mundo nuevo, de ese mundo de paz. Entonces eso es lo que se refiere la Escritura. Y todo esto hay que enseñarlo, porque hay gente que lo malinterpreta de una vez. Saltan carnalmente, porque no pueden comprender los asuntos espirituales. Por eso debemos aprender a depender totalmente del Espíritu de Dios. Fíjense, debemos aprender a depender totalmente del Espíritu de Dios. Así que, ¿quién es usted? Uno que Dios está preparando para juzgar a los ángeles. Fíjese, para juzgar el mundo. ¿Se imagina eso? Que los que hoy le juzgan a usted, usted los va a juzgar a ellos en el verdadero momento. Por eso me gusta lo que decía Salomón, vanidad de vanidades es la vida. Porque realmente cuando creemos a Dios en lo que Él dice en su palabra, en esta esperanza que tenemos, ¿cuánto tenemos esa esperanza? Del regreso de Cristo, de un mundo mejor. Bueno, si esa es nuestra esperanza y creemos en eso, entonces debemos comprender las cosas por eso decía el apóstol Pablo que su vida actual era menospreciada, porque él menospreciaba su vida actual porque las cosas que habían de venir eran de mayor valor. Amén. Así que comparto esto con usted, porque es bien importante comprender las cosas que realmente tienen importancia en este tiempo que estamos viviendo. Aprenda a honrar. Quiero decirle algo, la iglesia tiene que cambiar. Hay que honrar, aunque haya pasado los momentos más difíciles en su vida, gente le haya traicionado, a Jesús lo traicionaron también, y Él no dejó de creer ni en Dios, ni en el plan de Dios, ni en la gente. Aunque pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir creyendo, y tenemos que seguir avanzando, y tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios de que Él lo va a cumplir. Pero tenemos que aprender, diga conmigo, yo tengo que aprender a caminar en la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. Yo le invito a que usted le diga al Señor ahí donde usted está, que de ahora en adelante usted va a aprender a buscar y a juzgar todo asunto en su vida según la palabra. ¿Qué dice Dios de eso? Según la palabra. ¿Qué dice Dios de eso? Y dedíquele tiempo para conocer, porque es ahí donde usted se está preparando, escuche, para ser ese juez de la tierra. Porque nadie juzga si no tiene una posición de juez en la tierra. ¿Ok? Así que para eso lo está preparando Dios, a todos nosotros. ¿Y dónde practicamos eso? Aquí. Comenzamos practicando eso aquí
en la tierra, en los asuntos, diga conmigo, en los asuntos pequeños. Así que mire, si en los asuntos pequeños usted lo juzgó mal, seguramente Dios le va a dar la oportunidad de que vuelva a pasar por ahí para que aprenda a juzgarlos. Seguramente usted va a volver a pasar por ahí hasta que usted aprenda a juzgarlos. ¿Ok? No podemos pasar de grado, no podemos pasar de niveles, de grados o de escuela, si no aprobamos los primeros exámenes que la vida nos presenta para aquello que Dios nos ha llamado. Ahora, yo le quiero decir esto no es para todo el mundo, esto es para aquel que cree que Dios lo está llamando. Es para aquel que cree que ahí en su corazón usted puede ser capaz de poner la voluntad de Dios, que usted ama la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es conocer lo que Él quiere para nosotros y aceptarlo. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a caminar, ¿verdad? Aprendiendo que cada cosa hay que juzgarla correctamente. Mucha gente no pasa de nivel y se mantiene en el mismo lugar porque no juzga correctamente todo asunto. Y Dios va a seguir insistiendo en su vida hasta que usted aprenda a juzgarlas correctamente. Porque Él lo está preparando a usted para juzgar el mundo, al remanente. Por eso muchas cosas vamos a ver seguidas, muy seguidas en nuestras vidas. Porque Dios quiere ver cómo es tu actitud frente a ese escenario. Yo te quiero decir esto que yo aprendí en mi vida. Todo asunto que se pone delante de ti no es un problema, es tu oportunidad de juzgar correctamente. No es un problema, es tu prueba. Viene para saber cuál es tu actitud, cómo te paras delante de él, de ese problema, de esa situación, cómo lo vas a juzgar, cómo lo vas a legislar para calificar, para ir a juzgar el mundo y los ángeles después. ¿Comprendes esto? Así que eso es lo primero que tienes que saber. ¿Cómo vas a moverte para tomar decisiones? ¿Cuáles van a ser tus decisiones? ¿Cuáles van a ser tus opiniones? ¿Vas a juzgar en la verdad de Dios o vamos a juzgar en las emociones, en los sentimientos, en los deseos de la carne, en los impulsos? ¿O vamos a juzgar todo asunto en la verdad de Dios? Amén. Entonces eso es lo que nos va a calificar a nosotros para juzgar el mundo. Fíjense que nosotros vamos a juzgar el mundo, no una nación, no una iglesia, no una ciudad, no un matrimonio, no una persona, el mundo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, si no sabes juzgar bien un matrimonio, a una persona, a un negocio, cualquiera que sea el asunto del hermano, ¿cómo puedes juzgar el mundo? Nos va a pasar lo que está pasando hoy en el mundo, que se ha juzgado mal. Entonces Dios nos está entrenando para juzgar bien el mundo. O sea que nosotros somos los que vamos a tener que juzgar, tomar decisiones importantes. ¿Quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a estar aquí? ¿Quiénes van a estar allá? ¿Qué va a pasar con los países? ¿Qué va a pasar con esto? Ahí vamos a estar en esa mesa redonda, tomando decisiones importantes para el mundo. Eso dice la Escritura. Qué hermoso eso. Esos son los planes. Por eso dice la Biblia que Él tiene planes para nosotros. De bienestar. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Diga conmigo, Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero usted sabe qué pasa, que la gente que no puede juzgar ni su propia vida no comprende que Dios tiene planes de bien para ellos. No lo puede ver. Pero la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Así que cuando usted comprende esto, lo primero que usted tiene que hacer es aprender a juzgar su vida. Bueno, si Dios tiene planes de bien para mí, entonces yo voy a venir a Dios
Pero si yo no soy capaz de tomar esa buena decisión por mí mismo, para mí, no puedo ser capaz de tomar esa decisión para otros. ¿Comprende? O sea que, ¿dónde empieza la justicia? En las buenas decisiones para usted mismo, para nosotros mismos. Amén. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Amén. Está feliz, ¿verdad? Le acabo de decir la noticia que Dios tiene para usted. Nada es en vano, ni lo que estudió aquí en la tierra lo va a necesitar para juzgar la tierra. Nada es en vano. ¿Usted cree que no vamos a necesitar eso? Ese conocimiento adquirido aquí en la tierra. Claro que lo vamos a necesitar. Esa experiencia. Claro, nada es en vano. Lo vamos a poner en marcha. Una vez escuché a alguien decir, yo no voy a estudiar porque Cristo viene. Y yo me quedé así pensando. Pero si lo que Cristo necesita es gente lista para administrar la tierra. Por eso dice la Escritura que el que desecha el conocimiento, Dios lo desecha, del sacerdocio. Porque sin conocimiento no se puede ejercer sacerdocio. Amén. Sin conocimiento no se puede ejercer sacerdocio. Así que vamos a darle un aplauso al Señor Jesús.